Saludos cordiales. Buenas tardes, doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Soy su alumno Gerardo Teni Belmonte Vázquez. Me encuentro cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en esta honorable universidad, en la materia Coloquio de Casos de Defensa 2, concerniente a la sesión 3, titulada Actividad 3, Video Expositivo, Análisis a la Recomendación 32 diagonal 2018 de la CNDH en la Ciudad de México en fecha 12 de diciembre del año 2025. Con base en las indicaciones de la actividad y tomando en cuenta la recomendación 32 diagonal 2018, realizaré un video expositivo en donde responderé a las siguientes interrogantes. ¿Cómo se inició la investigación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Establece los aspectos que consideres más importantes en torno al desarrollo de los hechos, atendiendo el aportado observaciones de la recomendación de la CNDH. Determina cuáles son los derechos humanos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró vulnerados en este caso y a qué autoridades responsabilizó por esas violaciones. Y como último punto, precisa tus conclusiones. Bien. Empezaré con la protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. Se basa en organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus equivalentes estatales, que funcionan de manera paralela y complementaria a los tribunales, ofreciendo mecanismos accesibles y gratuitos. Entre sus funciones clave está la recepción e investigación de quejas. Reciben denuncias de ciudadanos sobre posibles violaciones a derechos humanos. Emisión de recomendaciones. Si se comprueba una violación, emiten recomendaciones a las autoridades para que corrijan su actuar. No son legalmente obligatorias, pero generan presión pública. Promoción y educación. Difunden el conocimiento y respeto por los derechos humanos para crear una cultura de respeto. Y por último, mediación y conciliación. Buscan resolver conflictos de forma amistosa y expedita. Ahora bien, ¿y cómo se va relacionando con las acciones colectivas? Generalmente las acciones colectivas son mecanismos legales judiciales para que un grupo de personas que estén afectadas por una misma situación puedan exigir esa protección y reparación de los derechos humanos, agilizando la justicia y protegiendo derechos difusos como el medio ambiente, consumo, entre otros. También están los colectivos como sindicatos e individuales homogéneos, es decir, mismo daño por la misma causa, fundamentados en el artículo 17 constitucional y el libro sexto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en sus artículos 855 al 903, siendo la Profeco una entidad clave para consumidores representando a miles de afectados. Entonces, ¿para qué sirven las acciones colectivas? Sirven para una defensa grupal, ya que protege derechos de grupos frente a proveedores de bienes y servicios o autoridades cuando un mismo hecho causa daño a muchos. Brinda acceso a la justicia, dado que facilita que personas con recursos limitados o daños pequeños accedan a tribunales, evitando la saturación judicial. Entre los tipos de derechos que protege se encuentran los derechos difusos, es decir, una colectividad indeterminada. El grupo afectado es abierto, no está formalmente organizado. Por ejemplo, habitantes de una zona, consumidores de un servicio. Otra clasificación es acción colectiva en sentido estricto. Esta protege derechos indivisibles de una colectividad determinada o determinable. Por ejemplo, daño ambiental por una fábrica que afecta a una comunidad específica. Y la última clasificación es individuales homogéneos. Mismo daño a muchos, es decir, protege derechos divisibles como el cumplimiento de un contrato de muchos individuos agrupados por circunstancias comunes. Como ejemplo, reclamación por un mismo producto defectuoso o cargos indebidos en una cuenta.
Y entonces tenemos esa relación en donde decimos que mientras las acciones colectivas son mecanismos judiciales para que un grupo exija la protección o reparación de sus derechos humanos, la protección no jurisdiccional permite que organismos como la CNDH atiendan quejas colectivas, emitan recomendaciones y promuevan soluciones sin acudir a los tribunales. Por tal razón, se puede decir que son complementos, que son un complemento. Por otra parte, la reforma constitucional de 2011 en México fue un cambio fundamental en materia de derechos humanos, publicado el 10 de junio, que transformó el paradigma al incorporar los tratados internacionales como parte del marco constitucional. Sustituyó garantías individuales por derechos humanos, obligó a autoridades a aplicar el principio de interpretación conforme y el principio pro persona, y elevó la dignidad humana como el eje central, impactando la actuación judicial, legislativa y administrativa en todo el país. De manera que estableció que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Obliga a todas las autoridades a realizar un control de convencionalidad y un control de constitucionalidad de oficio. Las autoridades deben interpretar y aplicar las normas de manera que se favorezca más a la persona. Los tratados internacionales de derechos humanos se convirtieron en parte del estándar de validez para leyes y actos de autoridad en México, creando un bloque de constitucionalidad. Todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en sus funciones. Por tal razón, esta reforma es considerada un cambio de paradigma que revolucionó la forma en que se entiende y aplican los derechos humanos en México, vinculando a la Constitución mexicana con el sistema internacional de derechos humanos y transformando la labor de jueces, legisladores y servidores públicos. Ahora bien, como desarrollo, respecto al punto número 1, que corresponde a la pregunta, ¿cómo se inició la investigación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? A partir de las quejas presentadas en la Comisión Estatal de Veracruz, es decir, empieza a conocer del asunto, pero más adelante la CNDH atrae este caso. Entonces, es así como la CNDH toma en cuenta las siguientes evidencias. La mañana del 23 de diciembre de 2015, en las ciudades de Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos, así como en el puerto de Veracruz, tuvieron lugar diversas movilizaciones frente a las principales oficinas de gobierno, estatales y municipales, donde se manifestaron grupos de personas mayores por la falta de pago oportuno de sus pensiones y haber recibido del Instituto de Pensiones cheques que no pudieron ser cobrados debido a la falta de fondos en los correspondientes cuentas bancarias. Diversas notas periodísticas aparecieron en los medios electrónicos e impresos señalando que en Jalapa elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, algunos cubiertos del rostro, desalojaron de forma violenta a personas pensionadas y jubiladas, quienes se manifestaban en las inmediaciones del Palacio de Gobierno frente a la Plaza Lerdo, por falta de pago oportuno de sus pensiones, y los cheques sin fondo que les fueron encargados por el Instituto de Pensiones, y con bastones y toletes con excesivo uso de la fuerza agredieron a varios periodistas, resultando 2 de ellos lesionados. El 23 de diciembre del 2015, este organismo emitió un acuerdo de atracción a efecto de investigar los hechos que fueron del conocimiento de la Comisión Estatal, donde se iniciaron diversas quejas debido al impacto en la opinión pública nacional. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ejercicio de sus facultades de protección no jurisdiccional, integró el expediente y recabó pruebas como testimonios, certificados médicos, fotos, videos, notas de prensa, evaluaciones psicológicas, y también solicitó informes al Instituto de Pensiones del Estado, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado. Toda esta investigación permitió acreditar la veracidad de las quejas y la violación de los derechos humanos.
En relación con el punto número 2, establece los aspectos que consideres más importantes en torno al desarrollo de los hechos, atendiendo el apartado observaciones de la recomendación de la CNDH. Que en fecha 23 de diciembre del 2015, en varias ciudades, principalmente en Jalapa, no se dio la protesta, se dio la protesta pacífica de pensionados, adultos mayores, y en respuesta a ello, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó más de 120 policías, quienes intervinieron el día de los hechos contra las personas pensionadas que protestaban pacíficamente y quienes en su mayoría tenían limitaciones físicas, incluyendo que algunos usaban bastones, muletas y sillas de ruedas con padecimientos como hipertensión o simplemente movilidad limitada por su propia condición etaria. Además, estos policías contaban con equipo antimotines, escudos, bastones policíacos tipo PR-24, bastones BO y eléctricos, armas largas, rostros encapuchados, sin identificación visibles. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos observó que los manifestantes fueron golpeados, fueron sometidos a descargas eléctricas, a violaciones psicológicas. En cuanto a los periodistas, fueron agredidos, amenazados, no se permitió una libertad de prensa y se inhibió a que la sociedad estuviera informada de lo que estaba sucediendo. En cuanto a la fiscalía, pues si bien abrió posterior a ello carpetas de investigación, ello fue deficiente, ya que no estableció las diligencias adecuadas para investigar los hechos. Hubo una inactividad prolongada de la investigación y principalmente no investigó a mandos medios y mandos superiores. Por otra parte, el rechazo de quejas de cheques sin fondos, así como el impago por parte del gobierno de Veracruz a los pensionados, se calculó que la afectación, el impago y la entrega de cheques sin fondo fue alrededor de 192 millones aproximadamente. Referente al punto número 3, determina cuáles son los derechos humanos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró vulnerados en estos casos y qué autoridades responsabilizó por esas violaciones. En este sentido, el primer derecho vulnerado fue el derecho a la seguridad social, debido a que se presentó un adeudo acumulado por el monto de las pensiones que se debían a los adultos mayores, después de una apreciación por el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, ascendía un monto de 192,824,868 pesos, así como algunas entregas de cheques que fueron expedidos sin que hubiera fondos para que los adultos mayores pudieran verse beneficiados con el pago de esta pensión. Al respecto, la CNDH plantea que la afectación a los derechos humanos resulta aún más preocupante cuando se da contra personas que forman parte de un grupo de atención prioritaria, como son las personas mayores que en esta etapa de la vida requieren de la satisfacción de los beneficios de la seguridad social a través de una pensión que puede proveerles del mínimo vital. Y las autoridades responsables son la Secretaría de Finanzas, como lo manifiesta la recomendación en el análisis en su párrafo 86. La Secretaría de Finanzas es la dependencia responsable de coordinar la evaluación estratégica de programas presupuestarios y el control de ejercicios de recursos financieros. Además, la autoridad responsable es el Instituto de Pensiones, ya que éste debe contar con una reserva técnica para cualquier imprevisto. Otro de los daños causados al colectivo de adultos mayores es la violación al derecho de reunión en relación con la protesta social pacífica. El artículo 9 de la Constitución Federal contempla el derecho de reunión y establece que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. No se considera ilegal y no podrá ser disuelta una reunión que tenga por objeto hacer una petición o prestar una protesta por algún acto a una autoridad. Por ello,
La protesta social pacífica es un medio legítimo de presión hacia las autoridades y una forma de control democrático legítimo, y las autoridades tienen la obligación de escuchar las necesidades expresadas y de buscar vías adecuadas para responder a ellas efectivamente. Sin embargo, la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública quedó documentada en fotografías y grabaciones, observándose el despliegue de acciones por sus elementos. En dichas evidencias se puede apreciar el empleo de bastones y toletes, uso de la fuerza física que desplegaron en contra de personas mayores, pues en algunas imágenes hay personas mayores tiradas al piso o empujadas con bastones y toletes que llevan los agentes, situación que fue confirmada por las personas agraviadas. Ahora bien, sobre la violación al derecho a la libertad de expresión en contra de dos reporteros, es un derecho constitucional que asiste a cualquier persona, de manera que la libre manifestación de las ideas se encuentra plasmado en los artículos 6 y 7 del Pacto Federal, siendo clara la transgresión a este derecho y a que dos periodistas fueron agraviados por la policía durante la protesta. Otra de las violaciones es la violación al derecho al trato digno e integridad personal, por la que, por lo que este derecho se relaciona con el artículo primero de la Constitución, que prevé que las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones tienen la obligación de respetar los derechos humanos, así como los reconocidos en tratados internacionales, asimismo procurar su protección más amplia y desde el ámbito de su respectiva competencia evitar que se atente contra la dignidad humana, con énfasis particular en las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas mayores. Por otra parte, de las evidencias con las que cuenta la CNDH de los hechos ocurridos el 23 de diciembre del 2015, se concluye que no fueron atendidos los principios internacionales, nacionales y locales de ejecución en el uso de la fuerza. Informes rendidos por las autoridades responsables de la Secretaría de Gobernación que participaron en el día de los hechos desconocían sus obligaciones en el uso de la fuerza al realizar acciones de repliegue sin mediar acciones verbales efectivas para la protección de las personas manifestantes y transeúntes, empleados de forma directa la fuerza física con bastones BO, bastones PR-24 y armas eléctricas. En concordancia con la normatividad internacional de los derechos humanos, la CNDH ha puntualizado que el uso de la fuerza legítima y de las armas por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley tienen principios comunes y esenciales que rigen el uso de las mismas, como son la legalidad, congruencia, oportunidad y la proporcionalidad. Por lo anterior, no se les dio un trato digno, ni mucho menos se les reconoció el derecho a la integridad personal a los adultos mayores, debido a que durante la manifestación ellos fueron violentamente replegados. También está la violación al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia. Esta omisión se vio en la integración del acta circunstanciada iniciada de manera oficiosa por los hechos suscitados el 23 de diciembre del 2015. Se informó que a esa fecha no se tenía dato alguno de personas que se hubieran presentado por algún hecho delictivo relacionado con las notas periodísticas publicadas en medios virtuales y que no existían diligencias pendientes por desahogar. Sin embargo, continuaba el trámite. Dicho con otras palabras, al no haber detenidos en el lugar, esta acta, la circunstanciada, continuaba en trámite. Esto quiere decir que iniciaron el acta y se fue directamente al archivo sin sanción alguna, sin haber señalado a quiénes eran las autoridades responsables, quiénes fueron los policías que replegaron y quiénes hicieron estas agresiones, porque sí existieron lesiones físicas y psicológicas a adultos mayores, como quedó asentado en la recomendación. Además, esta violación al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia también se manifiesta en la investigación administrativa, donde se investigó
la conducta de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, de esa corporación que participaron en los hechos, acordándose el 3 de mayo del 2016 su archivo por no acreditarse falta administrativa. En conclusión, a este punto, las autoridades responsables tenemos al gobierno de Veracruz, que en ese momento era Javier Duarte, la Secretaría de Finanzas, el Instituto de Pensiones del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. En cuanto al último punto, precisa tus conclusiones. La Comisión Estatal elaboró una acta circunstanciada el día 28 de diciembre del 2015 por los hechos ocurridos, la mañana del 23 de diciembre del 2015, los cuales fueron una represión violenta contra pensionados que se manifestaban pacíficamente y periodistas que cubrían el evento, en donde participaron 120 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes intervinieron el día de los hechos contra las personas pensionadas que protestaban pacíficamente y quien en su mayoría tenía limitaciones físicas, incluyendo algunas que usaban bastones, muletas y sillas de ruedas, con padecimientos como hipertensión o simplemente movilidad limitada por su propia condición etaria. Entonces, el caso, es decir, la recomendación 32/2018 se relaciona con las violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como el derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Todo lo antes descrito bajo el contexto que se desarrolló en la actividad número 1. Ahora bien, en cuanto a la Fiscalía General del Estado, incurrió en diversas omisiones al recibir las denuncias. No hubo una apropiada investigación, es decir, no se realizaron las labores para hacer una investigación adecuada respecto a los elementos que fueron responsables, así como las autoridades responsables que intervinieron. Lo único que determinó fue que no había mayores elementos para investigar, como lo refiere el punto 216 de la recomendación en análisis, que literalmente dice: el 27 de noviembre del 2017, la Fiscalía General informó que en relación con los datos de prueba contenidos hasta ese momento en el acta circunstanciada, eran valorados como no idóneos, pertinentes y suficientes para que pudiera ser elevada a carpeta de investigación, informando que hasta ese momento nadie se había presentado para denunciar actos que pudieran constituir un delito y que tuvieran relación con las notas periodísticas del 23 de diciembre del 2015. Ahora bien, de mi parte, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Le agradezco, doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Estoy a sus órdenes.